La Revolución Mexicana fue uno de los procesos más violentos y complejos de la historia del país, debido a su extensa lucha de bandos dirigidos por personajes tan carismáticos como controversiales, mismos que a simple vista podría parecer que solo afectaron a la población del país, y en menor medida de Estados Unidos. Lo cierto es que la guerra no discrimina, y no solo la población nacida en México sufrió las consecuencias de la guerra. Pues, para este momento de la historia, ya se habían formado grandes comunidades de inmigrantes en diversas partes del país. Una de las más importantes, tanto por su tamaño como por las penuras que sufrían en este conflicto, fue la población china, pues el racismo no dejaba de ser un elemento fuertemente presente en la época. Eso sin contar que para muchas personas resultaba muy sencillo simplemente culpar a grupos minoritarios de los infortunios del país. Ya saben, cosas que por suerte ya no pasan. Bajo este prejuicio racial, surgieron los movimientos y agrupaciones anti-chinas, las cuales se veían motivadas por objetivos súper complejos y para nada esperables, como lo son trabajos. Los chinos abatirían los jornales de los trabajos nativos, les quitarían sus empleos y con ello los obligarían a emigrar como braceros a Estados Unidos. Sociedad. Los chinos, sus costumbres y su modo de vida habrían de convertirse en focos contaminantes de la salud pública y las buenas costumbres. Mestizaje. En México fueron conocidas y se arraigaron sobre todo en la clase media ciertas teorías raciales pseudocientíficas que proclamaban la existencia de razas superiores, así como otras degeneradas con las cuales no era bueno mezclarse. O al menos eso era lo que decía la gente y las noticias de los chinos. Y si las noticias lo dicen, debe ser verdad. Ahora, y tomando en cuenta que los chinos no eran para nada la única población foránea en México, habría que preguntarse, bueno, ¿y por qué los chinos fueron el centro de estos ataques contra los extranjeros en la revolución? Comencemos por establecer que el nacionalismo sirvió como mecanismo ideológico durante dicha revolución, y que durante varios años más, lo no nacional, por decreto, estaba en contra del movimiento. Tomemos en cuenta que la comunidad china había encontrado en el norte del país el refugio idóneo para la agresión que algunas leyes estadounidenses les ocasionaron. Por lo tanto, resulta evidente que al ser los estados norteños escenarios vitales en la Guerra Civil Mexicana, estos mismos fueran el centro principal de los ataques en contra de los inmigrantes asiáticos. Considerando que la revolución fue dura para la población mexicana, entonces cabría preguntarse, ¿cuáles fueron las implicaciones de la revolución para los chinos? Primero, sus comercios en repetidas ocasiones fueron asaltados a fin de satisfacer la necesidad de víveres de las tropas de cualquier líder armado del norte. Además, ocurrieron linchamientos y masacres en múltiples estados del país. Y por si fuera poco, sufrieron de acoso y cobro de impuestos excesivos. Aún así, de entre todas las cosas terribles a las que los chinos fueron sometidos, hay una situación fuera de la conocida masacre de Torreón que ilustra la tensa situación existente en el país. En 1933, el cuerpo de una niña de 13 años fue encontrada en Chihuahua. Su muerte fue adjudicada a inmigrantes chinos, dueños de 2 negocios de la comunidad. Ante el testimonio de un transeúnte que decía haber visto a la niña cerca del local, los rumores acerca de habérsele encontrado una herida con forma de trébol en el abdomen y que por ella los chinos le habían chupado la sangre como parte de una ofrenda a sus dioses, comenzaron a correr en la población. Al poco tiempo, una multitud de cerca de 300 personas se apresuró a las inmediaciones de la cárcel, exigiendo la entrega de los chinos. Ante la negativa del alcalde, la muchedumbre se adentró tomando violentamente la vida de los dos sujetos, sin preguntas y sin dudas. Solamente se necesitó el testimonio de una persona para arrebatarle la vida a 2. Aunque las masacres acontecieron en múltiples estados norteños, centrarnos en ellos sin afán de demeritarlos originarían un oscurantismo, cuando la realidad es que los actos xenófobos cometidos contra la comunidad china fueron el pan del día a día durante años en actos de violencia simbólica, que se reflejaron desde la destrucción de bancas donadas a parques por parte de las organizaciones chinas, hasta el boicot a sus negocios, el cobro de impuestos excesivos y sobre todo la marginación a la que fueron sometidos durante años, impulsada por los medios de publicación locales y respaldados por una actitud tibia del gobierno que se supone debía de protegerlos. Lo verdaderamente importante a tener en consideración en este tema, entonces, es evaluar en qué nivel estas ideas siguen rondando en el imaginario mexicano con las percepciones que se tienen acerca de los chinos, para entonces darse cuenta de la arraigada discriminación en la que se han basado frases tan populares como son chino cochino, cobrarse a los chinos.